Acaba de pasar el 30 de abril, ¿no? ¿Y qué tal te fue con los peinados locos? ¿Cuánto te tardaste en hacer el mendigo peinado? Ya sé, ¿no? Para empezar, ¿por qué festejamos el Día del Niño? ¿Por qué el 30 de abril? Si en otros países se festeja el 1 de junio o en febrero. No entiendo nada. Aquí la cuestión es, estaría bueno preguntárselo, ¿no? ¿O tú cómo ves? Entonces, vamos a hacer algo al respecto, porque no nada más puede estar uno piense y piense, porque caramba, mientras está uno haciendo el peinado, ¿verdad? Loco, buscando que si la jaula, que el cartón de huevo. Entonces, pues, ¿qué te parece si te cuento un lore del 30 de abril, ¿no? ¡Ay, pendeja! Hoy, y como claramente no sé trabajar y hablar, y este es mi primer video y no tengo idea de qué caramba estoy haciendo, vámonos a sentar con calma. ¡Ay, me ando matando! ¡Ay, Señor Jesucristo! Afine su carro, que ya empezó a llover. ¡Y mi ropa! En fin, como eso de trabajar y platicar no funciona, nomás no puedo hacer las dos cosas, mi cerebro colapsa y valió. En fin, gracias por estar aquí conmigo, te agradezco mucho. Este es mi primer videito, así que ténganme paciencia, ya lo voy a ir dominando. En este espacio quiero que platiquemos sobre algunas ideas intrusivas de repente que salen en tu cabeza y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos en este asunto, no? Muchos besos a las maestras, muchos respetos por su paciencia, de verdad. Se los agradecemos mucho. Su trabajo es increíble. Y que todas las actividades que hacen en la escuela para nuestros pequeñitos están planeadas, están pensadas, llevan su tiempo, no es cualquier cosa. Hay que juntar a los papás, hay que juntar permisos, hay que juntar al directivo. Entonces, muchas gracias a los maestros. Pero bueno, hoy estaba pensando en todo esto respecto al Día del Niño. Lo que a mí se me hizo más raro es casi todos los países de América Latina, todos agarran como días diferentes. Entonces, ¿por qué nosotros lo celebramos el 30 de abril y de manera mundial, digámoslo así? La mayoría de los países lo celebran el 20 de noviembre, ¿no? Obviamente voy a leer algunas cosas para, o sea, no echar chisme así nomás porque sí, porque uno habla y habla y habla y se le suelta la lengua y luego anda diciendo cosas que ni pasaron, ¿no? La ONU crea el 20 de noviembre del 89, sí o sí, este es el Día del Niño y tiene sus derechos inalienables, no se le pueden quitar. Y además, todos los que firmen aquí lo tienen que llevar a cabo sí o sí. Eso es en resumidas cuentas. Obviamente llegar a este punto, de donde se celebra ya, se festeja y la mayoría es risas y dulces y disfrute, pues tiene sus antecedentes. El tomar estas leyes, el desmenuzarlas, el ponerle puntos y después reiterarlas, pues lleva su tiempo, ¿no? Un poquito de tiempo, no te creas que tanto, ahorita vamos a ver cuánto tiempo. La primera petición, o sea, en sí como ya que se tome en cuenta a los niños como causantes o otorgantes de derechos, fue después de la Primera Guerra Mundial. El registro que se tiene es de un par de hermanas, las hermanas Jeff. Bueno, una tiene un nombre diferente, pero yo me imagino por cuestiones de que se casó. Eglantine Jeff, con la ayuda de su hermana Dorothy Buxton, pues no eran nada más unas señoritas burguesas desquaceradas, ¿no? Ellas tenían mucho que hacer. ¿Qué tipo de quehacer? Pues nada más y nada menos. Hicieron una fundación que se llamaba Save the Children, ¿no? O sea, ¿qué habrán visto? Que las horrorizó y dijeron, esto tiene que parar. Esto tiene que haber alguien. Y no nada más las religiosas o las cuestiones que están desbordadas, como siempre en un conflicto de este tipo, que se haga cargo de todo lo que se hizo, de todo lo que están pasando y que además se visualice. Entonces ellas son las pioneras en dar voz a esta situación social y mandan una carta o una petición a la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones pues es un tanto como el esbozo
pues de los primeros países que se juntan para resolver o tratar de resolver, darle salida, darle un acuerdo de paz a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles pues es el que le puso fin a la guerra y puso sus puntos de Alemania. Incluso hay películas me parece que buenas, sobre que fueron muy específicos, ¿no? En tratar de contener a Alemania, ¿no? Para que decían ellos que era el plan para la última guerra. Entonces delimitaban a Alemania desde su territorio, sus cuestiones sociales, era como pues el tratado para hacer sanciones, reparaciones, checar cementerios, o sea, bien mórbido el pedo, ¿no? Pero pues necesario, porque un conflicto de esa magnitud, el primer conflicto y el último según ellos, pues tenía todas esas vertientes. Y ojo, no estoy justificando obviamente a Alemania, no lo estoy victimizando, después de que hicieron su guerra con sus consecuencias, ahora resulta que vienen y me castigan, ¿no? No, pero sí se habla de que ese tratado va creando ese resentimiento en la población alemana y va pues promoviendo ese nacionalismo extremo, y obviamente pues ya sabemos qué tipo de figuras aprovechan todo ese rencorcillo, ¿no? Que deja el tratado de la última guerra. Última guerra, ilusos. Ya sabemos cómo siguió, ¿no? No me río de la guerra, obviamente me río de... O sea, la última guerra. Después de la Convención de Ginebra pues ya se da un apartado, pues no específico, pero sí ya se le avienta un flashazo ahí a los derechos infantiles. Y se ponen en 5 puntos que te voy a leer porque no, al rato no me vas a estar diciendo que el chisme. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. El niño hambriento debe ser alimentado. El niño enfermo debe ser atendido. El niño deficiente, válgame el Señor, debe ser ayudado. El niño desadaptado debe ser reeducado. ¿Cómo? Pues no sé, ¿no? Aquí en América Latina tenemos unos métodos bastante cuestionables, por decirle de alguna manera, y que nos tocaron. Te tocaron, no te hagas. Otro punto, ¿no? El niño desadaptado debe ser reeducado. El huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados, ¿no? El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida. Dios mío, o sea, es un niño. Pero bueno, pensemos que esto es después de la guerra y obviamente los niños que quedaron huérfanos, que quedaron desamparados, pues tenían que generar su propia papa, ¿no? Y entonces debe ser protegido de cualquier explotación, también lo dice en el mismo párrafo. El niño debe ser educado, inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. O sea, tiene que entrarle a la milicia, papá. Sí o sí, ¿no? Porque nos quedamos sin soldaditos para la guerra. Entonces, bueno, esos 5 puntos son los que visibilizan un poco los derechos del niño. Quedó todo muy opcional, quedó todo muy... Pues si quieres hacerlo, te sugiero. Porque no había, obviamente, figura legal. No había todavía esa manera de decir, oye, tienes que poner atención en tus infancias, ¿no? Y otra vez, round 2, llegó a Alemania con todo su resentimiento, con una figura endiosada, ¿no? Con todo el patriotismo, el nacionalismo, a darle en la torre a toda Europa. La sociedad de las naciones evoluciona cual Pokémon y se forman las Naciones Unidas. Y obviamente después de que termina otra vez todo ese relajo de la Segunda Guerra, ponen otra vez el dedo en la llaga, ¿no? ¿Qué onda con los niños? Después del round del señor del bigotito, la pues casi nueva ONU, deciden unos cuantos añitos, bueno, les tomó nada más 14 añitos después de la guerra, pero bueno, lo vieron, se preocuparon por decir otra vez. Los niños son pues los que más sufrieron, padecieron en los campos de concentración, en las migraciones, en las masacres, ¿no? Eran ancianos, discapacitados y niños. Vámonos, nada más me quitan. Si podían producir algo, pues los ponían a producir.
Entonces, pues yo creo que todo eso causó mella. El 20 de noviembre, pero ahora del 59, la ONU dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una declaración de los derechos del niño como tal. Abarca ahora 10 puntos y estos 5 puntos se basan en los 5 puntos anteriores. Se vuelve como un rompecabezas, ¿no? Unos cuantos añitos más, cuando ya habían pasado otras problemáticas importantes sociales, otras cuestiones como es el racismo, el apartheid, cosas que volvieron a impactar sobre las infancias a nivel global, pues en el 89 otra vez la ONU se reúne y esta vez hacen la Convención sobre los Derechos del Niño. Y me vas a decir, bueno, Lore, otro tratadito firmado, ¿no? Oye, pinche hueva, nunca llegamos a nada. No, pero espérate, porque la diferencia entre una declaración es pues poner como tu lista del súper, ¿no? Hay que comprar huevos, hay que comprar leche, ¿no? Y pues si se te olvida algo o no, si vas hoy o mañana, pues no hay bronca, ¿no? Pero aquí la onda con lo que conlleva la convención es que su cumplimiento se vuelve obligatorio para todos los países que la firman. La diferencia más rescatable y más importante es que los niños ya son sujetos de derecho, o sea, no hay manera de quitarles sus derechos, pero también responsabiliza o pone responsabilidades en los adultos, en sus cuidadores, cosa que antes no había, ¿no? O sea, hay que darle al niño que tiene hambre, hay que darle de comer. Sí, pero ¿y quién? ¿No? O sea, sí, las religiosas, sí, las ONG, sí, los Save the Children. Al final de cuentas tiene que haber un responsable. Y eso es lo que me parece rescatable de la Convención de los Derechos del Niño del 89. Pues ya por lo menos puede entrar la ONU a decir, ¿sabes qué? Esto es penado y esto es perseguido y esto no se toca y, en fin, ¿no? Se le puede dar mayor visibilidad a ese cuidado de las infancias. Y entonces, bueno, para recapitular y no decir, ya qué hueva, ya me voy con permiso, tenemos que el 26 de diciembre de 1924 se hace la primera declaración, digamos, sobre los derechos del niño, ¿no? Donde tuvieron que ver las hermanas Yep. El 20 de noviembre igual, pero de 1959, ya se hace con la evolución de la Sociedad de las Naciones a la ONU, la Declaración de los Derechos del Niño, ¿no? Con 10 puntos eje, un poco más amplio. Y ya para el 89, que llega la Convención sobre los Derechos del Niño, nada más tomó 65, sí, 65 años visibilizar a las infancias. No fue tanto, ¿no? Espérate, Lore, sí, padrísimo, tu marco teórico, tu explicación, que si aquí, que si allá, pero ¿por qué caramba en México lo celebramos el 30 de abril y no el 20 de noviembre? Pues bueno, el 20 de noviembre digamos que ya estaba ocupadillo en agenda, o sea, ya no se podía. Y pues como mexicanos, más significativa la revolución, ¿no? Para México. Entonces se empieza a celebrar a partir del 30 de abril con la presidencia de Álvaro Obregón y José Vasconcelos como secretario de Educación. Entonces deciden pues ajustar, como había esa libertad de celebración en cuanto a las fechas, deciden tomar el 30 de abril porque no había ninguna celebración ni de patria ni religiosa en el mes de abril, ¿no? Y entonces pues José Vasconcelos dice, ¿sabes qué? Esta fecha me gusta, aquí la dejamos. Pero lejos de nada más dar un dedazo en el calendario, a mí me parece relevante que Vasconcelos lo que buscara fuera dar ese significado y obviamente comunicar a los niños de México que tienen derechos. Porque hagamos cuentas, 1910 se acaba la revolución y ellos dictan en 1924, 25 más o menos, 15 años después, que los niños tienen importancia y que las escuelas deberían ser un lugar de paz, de alegría, de aprendizaje, porque acaban de pasar, pues 15 años no es gran cosa, después de un conflicto bélico
social tan importante como fue la revolución y tan espantoso igualmente, ¿no? Donde se sabe que los niños eran mandados a combatir. Y pues bueno, por eso el 30 de abril podemos decir que se conmemora el Día del Niño, ¿no? Que ahora, te digo, es un festejo, pero realmente su trasfondo pues, es bastante oscuro. Tuvieron que pasar cosas espantosas como para que dijeran, sí, es cierto, ¿no? Los niños. Yo veo un patrón recurrente, que después de cada evento espantoso en los acontecimientos mundiales, hay como un regreso a este foco, a las problemáticas de raíz, ¿no? De importancia. Y imagínate todo lo que las hermanas Jebb tuvieron que ver, oír para crear una fundación que se llamara Save the Children, ¿no? Todos los horrores que tuvo que pasar en la Segunda Guerra Mundial para que dijeran, oye, sí es cierto, todos tenemos derecho, pero los niños también. Después de las luchas vergonzosas que siguen permeando en algunos sectores, la cuestión de discriminación en nuestro país, pues los indios, ¿no? O sea, tú eres un indio. Hasta la fecha permea ese insulto racial en nuestra sociedad. El apartheid no la podemos dejar de lado en Sudáfrica, ¿no? Cosas sociales tan terribles a visibilizar a los niños porque eran los primeros en sufrir. Te voy a contar 2 historias. La primera es una fotografía, es una imagen después de la Segunda Guerra Mundial que es conocida como el niño de Nagasaki o los hermanos de Nagasaki. En 1945, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, un fotógrafo estadounidense que trabajaba con los Marines toma una foto en Nagasaki después de todos los horrores bélicos y se volvió muy famosa, salió en varias revistas y aparece en ella un niño de pie cargando a un niño menor en la espalda, pero su postura es casi militar, o sea, está derecho, erguido, apretado. Está tan apretado que los labios los tiene igual apretados y está casi, o sea, es como el momento antes de hacer un saludo marcial, ¿no? Aquí lo que contrasta es que obviamente el niño está erguido y el niño menor pues está muy relajado. Se dice que cuando se acerca un soldado a quitarle al niño de la espalda, al niño menor de la espalda, le dice, dame tu carga o baja tu carga. Y entonces el niño que lo llevaba a cuestas le dice, no es una carga, no pesa, es mi hermano. Después de esta foto y todas estas leyendas que se desenvuelven a partir de una imagen, yo lo que puedo encontrar del fotógrafo que la toma, él es Joe O'Donnell, una persona, no sé si era parte del cuerpo de Marines o era un civil trabajando con los Marines, y empieza a documentar pues todo lo de Nagasaki, ¿no? Y años después lo entrevista un periodista japonés y le pregunta sobre la imagen. Y lo que comenta él es lo siguiente. Dice, vi pasar a un niño de unos 10 años. Llevaba un bebé a cuestas. En aquellos días, en Japón, era muy común ver a los niños jugando con sus hermanitos o hermanitas. Así cargados a cuestas. Pero este niño claramente era diferente. Pude ver que había venido a este lugar por una razón seria. No llevaba zapatos. Su rostro estaba impasible. La cabecita del bebé estaba echada hacia atrás, como si estuviera profundamente dormido. El niño permaneció allí de pie durante 5 o 10 minutos. Unos hombres con máscaras blancas se acercaron y comenzaron a quitarle la cuerda que sujetaba el bebé en silencio. Fue entonces cuando vi que el bebé ya no estaba. Los hombres sujetaron el cuerpo por las manos y los pies y lo colocaron sobre el fuego. El niño se quedó allí, inmóvil, mirando las llamas. Se mordía el labio inferior con tanta fuerza que brillaba con sangre. La llama ardía tenuemente como el sol poniente.
El niño se dio la vuelta y se alejó en silencio. Esto es lo que dice Joe sobre esa imagen, ¿no? Dentro de todas estas leyendas, muchos símiles se han encontrado con la película de 1988, me parece, de Estudio Ghibli, La tumba de las luciérnagas, ¿no? Pero esta película no está inspirada en esa imagen, sino está basada en una autobiografía de Kiyuki Nosaka. Y otro caso, aparte del de la Segunda Guerra Mundial, es más hacia los años 60, 70, la cuestión racial, ¿no? Este caso es de la niña Ruby Bridges. Se desarrolla esto en Mississippi, en septiembre del 54. Niña en ese entonces, ahora es una mujer afroamericana, todavía está viva. La señora Ruby fue la primera niña afroamericana en asistir a una escuela totalmente de blancos. Cuando tenía 4 añitos, se muda con sus papás a Nueva Orleans, en Luisiana. Ya para cuando tiene 6 años, sus padres ya eran miembro de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Esa asociación empieza a promover los cambios en pro de la integración de razas, ¿no? Ruby la ingresan en programa escolar para esa integración de los niños, ¿no? Y la verdad es que qué valientes los papás. La niña, bueno, ni qué decir, que es súper valiente. Pero al final de cuentas es que uno siendo niño, o los niños, pues confían en las figuras paternas, ¿no? Si papá dice, sí, está bien, pues seguramente no habrá gran peligro. Yo lo veo ahora obviamente desde el lado de los papás y decir, sí, que mi hija participe en algo potencialmente peligroso, ¿no? Porque pues locos ha habido siempre y seguirán habiendo. Gente cortitita. Y lo más relevante de este caso es que precisamente la niña Ruby, en la foto que se vuelve icónica, es ella caminando con 4 pedestales enormes. Son 4 guardias que por el tamaño de Ruby y la perspectiva se ven todavía más grandes, ¿no? Y a título personal me llama mucho la atención que, y sin este contexto que estamos chismeando aquí, dices, bueno, ¿qué hizo la niña que se ve tan chiquita? ¿Qué clase de crimen cometió para que la vayan escoltando así? Ella parece la criminal. Ella parece la que cometió un acto barbárico para que 4 hombresotes la vayan cuidando. Pero esto no es de gratis, obviamente, ¿no? Ya te imaginarás. Ruby y sus padres y la asociación era, pues, blanco de acoso, de insultos raciales, de amenazas de, pues ya sabes de cuáles, ¿no? Pues tenían que tomar estas precauciones, porque todo eso no se tomaba a la ligera. Recibían cartas de amenazas de todo tipo. Habían manifestaciones. El día en que Ruby va por primera vez a la escuela, en vez de emocionarse por una nueva experiencia, pues Ruby debe temer por su vida. Y debe temer porque hay gente adulta manifestándose con pancartas afuera de la escuela. Y una niña de 6 años tiene que hacer frente a todo eso. Con decirte que las manifestaciones eran tan cínicas, tan abiertas, tan agresivas, tan frontales. Hay una imagen por ahí que circula que la gente sale a manifestarse con un pequeño ataúd y con una muñeca pintada, ¿no? Y salen a festejar como si fuera Mardi Gras. Desde afuera, y con el paso de los tiempos, lo vemos como monstruoso, sinceramente, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que ahorita estamos haciendo, no quiero ser la tía juzgona, no es por ahí, no va por ahí, pero que estamos haciendo que se ven igual, y que seguro en unos años que las veamos y que las nuevas generaciones digan, híjole, qué penita, ¿no? Como nos da penita esta situación racial. Más adelante Rockwell le hace una pintura y la titula
esto es lo que tenemos que vivir en nuestros tiempos o algo así, parafraseando. Y también se vuelve una pintura muy famosa, ¿no? De la niña y con insultos raciales atrás y con tomatazos en la pared, y se vuelve una cuestión que permea hasta en el arte, ¿no? Para como denuncia. Híjole, está triste, ¿no? Está triste todo, da tristeza y da frustración ver todos, o por lo menos estos dos casos, de por qué llegamos a que sean necesarios los derechos infantiles. Pero además me vas a decir, bueno, sí, Lore, ok, ya, tu violencillo. Eso pasa en otro país, en otro lado, eso no sucede aquí. Ok, espérate, te paso otro chisme. Te voy a contar. Nada más igual 2 casos, ¿no? Te voy a pasar el chisme así. Te voy a hablar, por ejemplo, de este niño que se llama Carlos Santamaría Díaz. En su tiempo prepandémico fue conocido como el niño genio de la UNAM o el niño genio UNAM. Carlos nació en el 2006. Ahorita ya no es un niño, obviamente, ya es un adolescente, un adulto joven. Sus papás se dan cuenta que no es un niño que está aprendiendo con el ritmo normal de los niños, de nivel escolar. Sus papás se dan cuenta que le gusta todo esto de la química, la bioquímica, la programación, la robótica. Él, entre que se va a España, regresa, hace exámenes por el INEA, para poder validar sus estudios. La UNAM abre ciertos diplomados en química analítica, bioquímica y biología molecular. Y Carlos a los 9 años le dan la oportunidad de tomarlos, ¿no? Y los pasa y hace esos diplomados. Y entonces, como él homologa su educación de bachillerato por medio de las evaluaciones que hay, pues puede postularse para el examen de la UNAM. Al aprobarlo, lo acepta. Para esto ya Carlos tiene 11 años y con las cuestiones de que es un niño muy joven para el ambiente universitario, ¿no? de la UNAM. Hacen la excepción y obviamente esto se vuelve un boom mediático. Yo sé que te acuerdas. Y lo aceptan en agosto, empiezan con sus clases. Sus planes era reconstruir una célula para poder curar pues la mayoría de las enfermedades. Obviamente es una cuestión súper ambiciosa, es una cuestión que seguramente por algo no se ha alcanzado, que seguramente por algo no se ha desarrollado. Pero imagínate todo lo que hubiera podido hacer Carlos en ese ínter. A lo mejor no hubiera alcanzado la fuente de la eterna juventud celular, pero imagínate todo lo que se hubiera hecho o todo lo que se podría hacer con una investigación de esa magnitud, ¿no? Bueno, espérate. Carlos, ese era su sueño al entrar a la UNAM, ¿no? Y entonces pues se mete a físico biomédico. Tristemente, como en la fábula de los cangrejos mexicanos. No te la voy a contar porque me da coraje y me da pena. La cosa es que, bueno, Carlos, muy ilusionado, va a la universidad, se matricula, lo aceptan, le publican 2, 3 notas. Ay, sí, Carlitos, muy bien, bravo. ¿Y qué es lo que pasa? Se da una situación de bullying. Y uno va a decir, pinche chamacos manchados, se pasan, ellos ya son grandes, o sea, a nivel universitario, pues de 18 para arriba, ¿no? Y si el niño tiene 11, oye, no te manches. Y además, pues no es nada más como Sheldon, o sea, que ay, jijiji, jajaja, no, aquí somos bien manchegos, la neta. Entonces, pues dices, qué mala onda de sus compañeros, que en vez de impulsarlo y hacerle sentir en casa, sentir una normalidad o sentirse por lo menos a salvo, pues me lo bulean, ¿no? Al chavo. Y además en sus entrevistas, Carlos de verdad se ve un niño en ese momento, en el 2019, 18. Muy risueño, muy amable. Hay varias entrevistas de él riéndose. Sí, a lo mejor diciendo una que otra cosa fuera de lugar porque es un niño en esas entrevistas. Y siempre dice, y hasta aquí te voy a contar yo y mi papá te va a contar lo demás. O sea, se ve que está su papá ahí presente, ¿no? Entonces resulta que sí tuvo ciertas cuestiones de bullying con los compañeros, pero no fueron los compañeros los que lo bullearon más. Más coraje y más tristeza. Porque la situación que se da, pues se da con uno de sus maestros. Como toda persona retrógrada,
que nunca había tenido un caso y lejos de tomarlo y volverlo su caso estandarte y su caso de éxito y tener la visión de llevarlo más allá, pues se siente amenazado y empieza a hacer algunas cuestiones ahí de sobajar, ¿no? Al alumno, a Carlos. Y se ve en sus actitudes hostiles, en sus respuestas confrontativas. Incluso algunas notas dicen que en las calificaciones de Carlos lo llegan a atosigar de manera tan frontal que le dicen cosas bastante hostiles como: tú eres un niño y no deberías estar aquí. O sea, yo no sé ni por qué opinas y no tienes la capacidad mental para estar aquí. Escucha, niñita, genio. Yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta. Y eso no vas a poder cambiarlo. O sea, si te lo dicen a ti como adulto, pues bueno, sobres, ya sabes cómo podría terminar ese asunto de adulto a adulto. Pero de adulto a niño, y niño, no un niño de 18 años. La cuestión es que este profesor se engancha, empieza a hacer una campaña de desprestigio en redes sociales, que él iba a demostrar por qué este niño no estaba listo para estar en la facultad. Me estoy aguantando. Yo no sé qué dice de un adulto que de manera reiterada y consciente trata de sobajar y humillar a un niño. ¿Qué te dice eso de la calidad de ser humano? Independientemente de cómo lo quieras hablar, lo quieras justificar, es que el papá, es que fue un pleito de adultos que se proyectó en un niño. No encuentro una versión válida del otro lado hasta el momento que pueda justificar tratos tan hostiles y denigrantes hacia un menor. Que yo la verdad es que no imagino estar en un ambiente así. Quienes fueron a la UNAM, quienes han ido a una institución académica grande, simplemente los edificios son imponentes, los edificios son brutalistas, son fríos, son intimidantes. Y vas como adulto, y ahora como un niño. Y pues bueno, aunque Carlos quisiera haber seguido yendo a la escuela, sus papás actuaron conforme a su papel y trataron de protegerlo. Incluso Fabián, el papá de Carlos, llegó a meter un amparo, porque sí, había que llevarlo a ciertos niveles, ¿no? Porque cuando se meten contigo, a manera personal, dices, mira, tengo una piel de elefante, se me resbala todo, ¿no? Pero ya cuando se meten con tu hijo, con un menor, pues ya ahí sí cambia la cosa. Y entonces pues su papá promovió un amparo ante el 7º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que afortunadamente pues resolvió a favor de Carlos. Y resolvió que el estudiante sufrió acoso y por lo que es imperativo que se evalúen pues repercusiones de su entorno y que pese a que la comunidad estudiantil, como ya lo habíamos dicho, está integrada en su mayoría por individuos mayores de edad, pues eso no quiere decir que la UNAM esté exenta de tomar medidas para el acoso escolar, seas mayor o menor de edad, ¿no? Debería de ser uno de sus ejes principales, ¿no? De la UNAM, nada de acoso, cero tolerancia al acoso, pero no fue así. Y tristemente el primer caso de un niño genio aceptado en una mayor institución pública de nuestro país no haya durado ni un año, pues me habla de una problemática pues profunda a nivel institucional. Entonces, bueno, pues Carlos tuvo que dejar la facultad, aunque el tribunal falló a su favor. Pues, ¿qué hizo la Facultad de Ciencias, no? ¿Qué hizo la UNAM? La respuesta de la Facultad de Ciencias precisó que en todo momento se ha cumplido con la normatividad universitaria en la atención a las quejas presentadas por el señor Fabián Santamaría, padre de Carlos. Y la universidad dará cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos establecidos, respetuosa como siempre ha sido de las determinaciones judiciales, declaró el comunicado emitido por la UNAM. Y bueno, pues, ¿qué pasó con el maestro Lore? Cuenta la leyenda que lo amonestaron. ¿Cómo lo sancionó? Pues,
¿Cuáles fueron las repercusiones? No sé, porque la verdad es que no encontré gran cosa por parte de las medidas que haya tomado la UNAM o la Facultad de Ciencias a su personal educativo, a sus catedráticos, porque es a nivel, no son maestros, o sea, ya son catedráticos. No sé si hubo una terminación de contrato, una terminación de relación laboral, no sé si hubo una sanción económica o una reparación de daño o un cursito sobre el bullying. Yo no tengo nada, ¿no? Sí encontré algunas notas ensalzando al maestro que presuntamente tuvo estas actitudes por parte de la institución, de la UNAM. Carlos, al salir en el 19, se atraviesa toda esta problemática de salud, pues, ¿qué pasa? Pues empieza a buscar otras opciones educativas, ¿no? Debo decir que esta historia no termina mal, en mi percepción, porque pues una institución privada se puso las pilas, y no porque esté ensalzando la educación privada, pero creo que hicieron muy bien en esta situación al decir, ¿sabes qué? Si no se pudo por allá, nosotros, la Universidad de Anáhuac, en su campus Mayab, en Yucatán, le ofreció un espacio. Cursaría pues su primer semestre en línea, obviamente, en el 2020. Claro, con costo seguramente, pues de a gratis, quién sabe, ¿no? A lo mejor le ofrecieron una beca, no sé. Sí, obviamente tienen que ver los recursos económicos, por supuesto. No seamos de lulus e ilusos en decir, ay, pero es que todos podemos, porque el pobre es pobre por... No, me vengan con esas. Sí, obviamente tienen que ver los recursos, pero yo me refiero o voy más allá a la cuestión de la voluntad. Otra vez volvemos al núcleo, a que el papá pues estuviera al pendiente, su mamá al pendiente de sus necesidades, llevándolo y trayéndolo, de poder, de querer hacer más por sus hijos. Entonces, bueno, no nos metamos en camisa de 11 varas. Eso fue lo que pasó con Carlitos. Ha de estar surfeando padrísimo en Yucatán, ha de estar tomando el sol, ya ha de haber terminado. No encontré nada actualizado de Carlitos, pero sea lo que sea que esté haciendo, espero que lo esté haciendo muy feliz a él. Entonces, bueno, así las cosas con Carlitos y su caso. Y todavía no nos vamos porque te voy a decir otra cosa. Te voy a dar otra historia, porque no quiero que terminemos con ese sabor amargo, ¿no? Te voy a hablar de otra nena, es una adolescente más o menos de 15, 16 años, y se llama Adara Pérez. También fue una niña que desde bebecita notaron muchas cosas diferentes o extraordinarias en ella, no diferentes en cuestión peyorativo, obviamente, ¿no? Sino, por ejemplo, que pues a los 8 meses ya caminaba, a los 9 meses ya controlaba sus esfínteres, entonces el pañal le estorbaba. Tenía ciertos movimientos, ciertas cuestiones que su mamá empieza a notar, y ella la lleva a estudios y le detectan a los 3 años que tiene Asperger. Entonces su mamá, Nayeli Sánchez, la lleva a CEDAT, se llama, Centro de Atención al Talento, que es pues un colegio privado, una institución privada, donde se atiende a los niños con altas capacidades. Y se trasladan de Veracruz para acá, y a los 5 o 7 años termina la primaria, de entre 5 y 7 años termina la primaria, la secundaria y el bachillerato. Dentro de todos los estudios que le hacen para diagnosticarle el Asperger, y más adelante en el CEDAT, se dan cuenta de que Adara tiene un coeficiente de 162. Y este coeficiente pues no es menor porque, por ejemplo, lo que dicen es que Albert Einstein, Stephen Hawking, tienen un coeficiente de 160. Entonces pues Adara le gana por 2 puntos. Y la verdad es que 162 y el promedio del IQ en México es de 88, 80, 90, y yo creo que vamos para atrás, pues una diferencia considerable. Entonces Adara termina de los 5 a los 7 años su primaria, su secundaria, su bachillerato, y posteriormente a los 9 años me parece que comienza una carrera en ingeniería industrial en sistemas. La termina y empieza una ingeniería en matemáticas, que también la termina, y se queda uno sin titularse. Pero bueno, estamos hablando de 162 de IQ, entonces
tú y yo estamos perdonados. Y resulta que uno de sus sueños de Adara es ser astronauta en la NASA. Como ella quiere ser astronauta, participa ella en el Space Up México y puede viajar a la NASA, ¿no? A conocer las instalaciones de la NASA en el 19. Y también en el 19, Forbes la nombra como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Adara puede tener un poco más de oportunidades para ser visibilizada. Tiene también entrevistas desde los medios tradicionales hasta los medios digitales. En 2023, Marie Claire, que es una revista de moda, precisamente le da a Adara el espacio de su revista física para que Adara sea la portada. Entonces, pues está padrísimo, ¿no? Y en un reel, obviamente, en su Instagram, desarrolla una presentación de ese artículo y de la portada, de quién es ella, y se ve súper bonita. Adara tiene en ese momento más o menos 12 años, y le hacen una entrevista. Entonces, bueno, si puedo y encuentro y sé cómo, adjunto el reel. Si no, pues por lo menos les pongo ahí que es Marie Claire LA, me parece, en Instagram. Y en una entrevista que le hace N+, me parece, declara cómo es como su día a día con su hermanita, su mamá. Y dice, tengo 12 años y soy ingeniera en ingeniería industrial y en sistemas e ingeniera en matemáticas. Y ahorita estoy en mi posgrado, que es de daños estructurales, cursándolo en el Politécnico. Y eso lo declara en un reportaje en junio del 2024, ¿no? Entonces, pues esperemos que estos adolescentes ahora, ya jóvenes, puedan alcanzar sus metas, y que no importa qué decidan hacer y no importa las dificultades de la vida, si encuentran algo que les haga felices y plenos, ojalá lo desarrollen. Ya no te aburro más. Simplemente es otro patrón que capta mi atención, el hecho de decir, bueno, tenemos que respaldarlos, tenemos también que estar ahí pendientes de ellos, porque en algunos casos, o sea, aunque sus vidas corrieron peligro, fueran situaciones muy peligrosas, ¿no? Como las de Rubí, pues los papás estaban ahí, y estaban ahí para hacer presencia y acompañamiento y respaldo, y decir, no estás solo, estamos contigo y aquí estoy. Pues vamos a ir cerrando, que este primer video, este primer lore, creo que podemos coincidir tú y yo, que independientemente de que los niños te caigan bien, incluso los quieras tener o no los quieras tener, los estés planeando o no los estés planeando, aquí no juzgamos, bueno, no mucho. Los niños son parte y van a seguir siendo parte de nuestra estructura social. Y de verdad se van a convertir en esos adultos que el día de mañana o te van a ayudar a cruzar la calle o te van a aventar el carro. Que ya no vuelvo a decir que ellos van a trabajar mientras yo voy a cobrar la pensión, porque seguramente no va a pasar. Pero sí, por lo menos, ellos van a hacer cosas, cambios, que a lo mejor yo ya no voy a alcanzar a hacer. Para cerrar, te dejo con la cuestión. No quiero ser moralina, no quiero regañarte, no es mi idea. Quiero pensar que no estoy sola en este tren de ideas, ¿no? Y que me meto, investigo y, bueno, puede que algunas cosas las haya dicho correctas y algunas no. Se aceptan sugerencias, amables sugerencias, por favor. Si no, me voy de aquí. Tiro mis Barbies y ya no regreso. Sí creo que estamos en un tiempo de tener la información más a nuestro alcance. De tener cosas ciertas y falsas a la punta de nuestros dedos. Entonces, sí depende de nosotros el querer ser mejores. Romper con esos ciclos, esos patrones que se vuelven tóxicos, que se vuelven viciosos y que la verdad es que creo que no nos van a sumar nada al futuro. Podemos ya ver podcasts, suscribirnos a canales. Por cierto, suscríbete, voy a guardar a mi primer suscriptor. Así
aquí en mis cuadros. Que nos aporten ideas, que nos aporten, que nos abran la mente para poder seguir trabajando en nuestra relación y que el día de mañana pues no solo tengamos una relación parental sana con nuestros hijos, sino realmente tener las herramientas que nos hagan cambiar nuestra mentalidad, que nos hagan entender que también tenemos cuestiones lastimadas, pero nosotros tenemos otros recursos que podemos aplicar. Entonces, pues si aprendemos a hacer hasta pozole, podemos aprender muchas cosas más, ¿no? Creo que más adelante vamos a agradecer, si nosotros tomamos acción, el más adelante tener adultos un poquito menos lastimados y más felices y con su cajita de herramientas emocionales más llena, para que sepan qué hacer. Sé que todo lo que dijimos parece muy romántico, pero creo que también podemos tomar acción. ¿Tú cómo ves? Escríbeme y dime, a mí me gustó esto, yo coincido en esto, yo no coincido en esto, te equivocaste en aquello, no pasa nada, ¿no? En fin, gracias por llegar hasta aquí, gracias por ponerme atención a mis locuras, a mis ideas. Te veo muy pronto, espero. Si le estás pasando bien, pásatela increíble, te lo mereces, chinga. Si le estás pasando mal, créeme, no estás solo. Te mando un abrazo.